Bueno, 12:21 comenzamos ya sin más este lunes, un lunes en el que queríamos tratar con todos ustedes un asunto, como decía yo ahora mismo, tabú para muchas personas, como son las hemorroides. Pues efectivamente es mucha la gente que padece hemorroides y por eso vamos a darle solución hoy con la doctora Zoe de Julián. ¿Qué tal? Proctóloga en la Clínica Cristina Pajes. Un placer saludarla. Decía yo que es un tema tabú, ¿verdad? Nadie quiere hablar de hemorroides. Pues sí, es un tema difícil, ¿no? Que toda la vida se ha visto pues como que hay que esconderlo, que es normal, que se trata como que hay que dejarlo ahí y no, tiene solución. Cuanto antes lo atajemos mejor y existen ahora métodos mínimamente invasivos. Bueno, vamos a ir con un montón de asuntos. Por supuesto, abrimos nuestros teléfonos habituales, tanto el fijo como el WhatsApp. Ya sabemos que es un tema del que no quiere hablar nadie, pero para eso estamos nosotros. Además, vamos a mantener su anonimato, así que si tienen cualquier pregunta, es el momento. Porque yo creo que todo el mundo padece o ha padecido o va a padecer hemorroides en su vida. Las hemorroides es algo natural. Están ahí. Eso es un plexo venoso, unas venas que hay ahí en la zona del canal anal, que las tiene todo el mundo. Lo que pasa es que como solo hablamos de ellas cuando están mal, parece que es una enfermedad, pero no. Las hemorroides tienen su función, o sea, para que y están ahí. Hagamos una idea. A veces dan la cara y a veces no, pero eso es. Ahí están. A veces se complican y otras no. Y aparte que es un asunto que a veces puede ser lo suficientemente grave como para que haya que prestarles atención. Eso es. La gente cuando viene pues ya son muy dolorosas o tienen mucho sangrado o pueden enmascarar otras cosas que hay debajo y todo el mundo lo achaque las hemorroides. Esos son los problemas que hay. Bueno, para que, a ver, todos sabemos un poco lo que es una hemorroide, ¿no? Pero así un poco en un término médico, ¿qué son las hemorroides? Pues como te comentaba, son plexos venosos, que tenemos 3, ¿no? Y que lo que pasa es que hacen algo de función en continencia, ¿no? La continencia para que no se nos escapen las heces, y el problema es que cuando tenemos mucha presión, ya sea por estreñimiento o embarazos, ¿no? Situaciones que aumenta la presión en la zona, parece que es algo más habitual. Sangran. Sí. Es cuando se hinchan y ahí es cuando empiezan a dar problemas. Perfecto, problemas. ¿Qué síntomas suelen ser los que nos va a dar la hemorroide? Pues son síntomas muy variados. Entonces, muchas veces la gente no sabe si son hemorroides o no porque son variados, hay muchos. Va desde el sangrado, que sería lo más típico, o cuando salen fuera y dan mucho dolor, que es una crisis hemorroidal. Se pueden incluso trombosar, que se hagan trombos en las venas, y picor. Muchas veces solo cuentan picor. Picor, o sea, igual no está ahí la hemorroide, pero tenemos mucho picor. ¿Y eso está provocado por la hemorroide? Sí, porque las hemorroides dejan como unos pliegues de piel y ahí, pues evidentemente la suciedad se acumula. Es más difícil de limpiar por tener las hemorroides y eso es lo que genera picor. Claro, desde luego que sí. Bueno, las causas más habituales para que aparezcan nuestras queridas hemorroides, ¿cuáles son? El estreñimiento sería la principal, ¿no? O sea, las personas estreñidas son más propensas. Eso es, porque tienen mucha presión constante en la zona, que pasan mucho tiempo en el baño para intentar evacuar, que las heces son muy duras y tienen que apretar mucho, o como decía antes, lo del embarazo, que también es una presión constante por tener ahí el feto apretando, que genera estas hemorroides. Bueno, insisto que ya sabemos que es un tema del que no se suele hablar, pero si se acaban de incorporar, estamos hablando de las hemorroides, están abiertos los teléfonos, seguro que tienen una pregunta que hace tiempo que la quieren hacer o hace tiempo que no van al médico y están sufriendo, pues ahora es el momento, evidentemente. ¿Las tenemos internas o externas? Eso es. No sé si salen hacia afuera y otras que se quedan dentro, pero que están ahí molestando. Bueno, las hemorroides en sí estarían siempre dentro si estuvieran normal, ¿no? Normalmente no las tenemos fuera, ¿no? El problema es que cuando se hinchan y empieza eso a dilatarse, a darse de sí, empiezan a caer hacia afuera y es cuando ya se habla de hemorroides externas, cuando aparte de estar dentro, protruyen por fuera. Bueno, las hemorroides, para que se hagan una idea, se clasifican en 4 grados, ¿no? Imagino que serán de menor preocupante o menor relevancia a mayor preocupación, mayor relevancia. Vamos con las del grado 1, por favor. Pues grado 1 sería al principio, cuando tenemos unas hemorroides internas muy pequeñitas. Muy pequeñitas. Y no suelen dar muchos síntomas. Puede ser, por ejemplo, sangrado. Si al roce pues se produce sangrado. Una pregunta que se me ocurre en las hemorroides de grado 1, que son muy pequeñitas, que apenas nos dan problemas, pero que están ahí, que sentimos cierta molestia. ¿Pero hay que atajarlas ya desde ese momento, no vayan a pasar a grados superiores?
el tratamiento inicial y de todas, pero en estas serían las que antes podemos revertirlo, ¿no? Sin tener que llegar a ningún otro tratamiento, son las medidas higiénico-dietéticas. Es decir, pues una buena alimentación, hacer deporte, no ser sedentario, no pasar mucho tiempo sentado, beber mucha agua, todo este tipo de cosas podría hacer que no vayan a más. ¿Incluidas las pomadas esas que solemos ver publicitadas? En el grado 1 no se suelen usar pomadas, porque las pomadas son más para, como te comentaba, cuando ya se produce desde interna a externa y salen fuera, ahí es cuando aplicamos la pomada. Para las internas no suele haber pomadas que tengan mucho efecto. Vale, eso en cuanto al grado 1, ¿verdad? Vamos con el grado 2, doctor. Pues grado 2 serían, pues eso, un poquito más grandes que las grado 1, pero también son internas. ¿Vale? Internas. Cuando ya empiezan a ser externas, ¿no? Y ya se exteriorizan y las notamos, ya hablaríamos de un grado 3. Vale. Las 2 siguen siendo internas y lo que producen es sangrado. Sangrado, vale. Y las de grado 3 ya empiezan a dar cara hacia afuera. Las grado 3 salen hacia afuera, pero podemos todavía meterlas dentro con la mano. ¿Vale? Podemos introducirlas, porque no hay que dejarlas fuera. Eso iba a decir, ¿verdad? Que es algo que igual nos produce a nosotros cierto rechazo. Pudor, eso es. Dolor o que piensa que va a doler. Sí, pero directamente, ¿no? Tocamos ahí y empujamos. Un baño de asiento, nos ponemos agua templada, no hace falta ni fría ni caliente, y introducirlas, porque las hemorroides, como os comento, tienen que estar dentro, no tienen que estar fuera. Cuanto más fuera, más congestión se produce edema, se hinchan más y luego es muy difícil o más difícil meterlas para adentro. A ver, disculpe que lo pregunte así tan directo. Tranquilo. ¿Se meten fácilmente? Sí. O sea, ¿cómo notamos que están dentro o fuera? Porque Bueno, esto claramente, si esto fuera el ano, tenemos un bultito que sobresale y cuando lo introducimos para adentro no sobresale nada. ¿Y eso qué es lo que va a producir? Me imagino que además de alivio, el tenerla dentro. Eso quita el dolor. ¿Por qué? Porque al entrar la hemorroide dentro no se encuentra apretada, por decirlo de alguna manera, por los esfínteres, por el músculo del ano, y eso permite que el retorno venoso, que la sangre que se ha quedado ahí acumulada, vuelva a su sitio y bajen de tamaño, se deshinchen. Perfecto. Bueno, de momento va la cosa bien, ¿no? Parece que no podemos solucionar hasta el grado 3 de alguna manera normal y corriente, pero llegamos al grado 4. Ahí es donde se va a complicar un poco. El grado 4 es cuando ya están siempre fuera. O sea, por mucho que intentemos reducirlas manualmente, siempre se encuentran fuera, siempre tenemos ahí, pues eso, no tiene por qué ser un paquete, puede ser un paquete, dos o los tres, ¿no? Todo fuera. Que puede haber varias hemorroides. Eso es. Por eso muchas veces tratamos una y vuelven los pacientes a los años, si no mejoran sus hábitos, porque tienen otra. Es posible, porque existen alrededor del ano varias. Doctora, antes de pasar a los tratamientos, porque hay gente más propensa a las hemorroides que otras, ¿no? Sobre todo es el estilo de vida y la alimentación. Eso es lo principal. Nada que ver con, sí. ¿Sabes? Si tenemos una familia que todos tienen hemorroides, no tiene por qué. No. Algo así más bien hereditario, no. Sobre todo lo que influye es el estilo de vida. La leyenda urbana del picante, ¿eso es cierto, no? ¿Que el picante es un acelerador de hemorroides? No. Lo que sí que pasa es que cuando uno toma picantes o irritantes, tipo alcohol, tabaco y esas cosas, sí que se produce más prurito, más picor. ¿Vale? Pero no desencadena la hemorroide. Bueno, por preguntarle, las personas que tienen hemorroides, ¿está contraindicado que tomen comidas picantes? No porque está en cualquier sitio que alguien esté comiendo picante, ya verás mañana. Claro, bueno, es un dicho popular, pero es verdad que contraindicado no está. Pero sí que no tiene nada que ver, ¿no? No. Bueno, pues venga, pues vamos con los tratamientos. Tenemos también, al igual que grados de hemorroides, del 1 al 4, tenemos tratamientos, por ejemplo, el básico, es el más esencial. Sí, lo principal sería modificar nuestros hábitos de vida y la alimentación. Pues una dieta rica en fibra, beber muchos líquidos, que parece que esto lo decimos todos los médicos, pero es que realmente es el tratamiento. Conviene especificar los líquidos, ¿eh? Bueno, sí, hay gente que luego se pasa. Bueno, a mí me han dicho que tome líquido, pues agua. Sí. Agua, eso es, vale. Sí. Pues eso, pues un tratamiento básico, una dieta saludable, nos hidratamos bien, bebemos agua, que las condiciones higiénicas sean las más óptimas, evidentemente. Bandas elásticas, ¿qué son las bandas elásticas? Pues las bandas elásticas o el banding, como lo llamamos nosotros. Banding. Sí. Está bien, ¿no? El inglés al final muy entra de esta época, esto ¿no? es. El banding. Pues es una técnica que usamos en la misma consulta, que no hace falta anestesia y que sirve para los grados 2-3, ¿vale? Que son los que hemos hablado antes, que se encuentran dentro, que el problema principal es el sangrado y para que nos entendamos todos, es como si fuera una goma muy chiquitita, como la del pelo de las niñas chiquititas, que lo que hace es que mediante la succión por vacío aspiramos como si fuera la hemorroide y colocamos las gomas. Esto la estrangula
le quita el riego, la estrangula y con los días se cae. Claro, esto, claro, la gente que lo esté escuchando se lo haya hecho, igual es todavía más reacia que le hagan eso, pues esto es un tratamiento que se hace habitualmente, indoloro. Sí, en la consulta. ¿Cuánto nos puede llevar en hacer todo esto? 10 minutos. 10 minutos. Es una cosa de 10 minutos y tiene un dolor soportable que son unas horas. Paracetamol, Nolotil, cualquier cosa así, un analgésico cualquiera y ya está. ¿Y se va a notar mucha mejoría? Sí. Sí, claro, desaparece el sangrado. Además, esta técnica se puede repetir, se puede poner en varias hemorroides, en la misma consulta podemos poner hasta 2 para evitar mucho dolor y es eficaz en el momento. Bueno, el láser. También es uno de los tratamientos óptimos también. El láser y la radiofrecuencia serían parecidos, ¿no? Simplemente es el tipo de energía que utilizan, pero es para los mismos casos, grado 2, grado 3. En grado 4 no, porque como hablamos que ya tiene un componente muy externo, sí que podría valer en casos en los que queremos solucionar la parte interna, pero no nos preocupa los repliegues que quedan fuera. Y lo que consiste, pues he visto que teníais el vídeo, ¿no? Bueno, es esto que estamos viendo ahora mismo, ¿no? No, este no es. Bueno, ahora era un vídeo que hemos visto anterior. Vale. Este es. Sí, vale. Que el láser se introduce lo que es en la hemorroide y va quemándola por dentro y coagulándola. Entonces hacemos desaparecer todo el interior de la hemorroide. Bueno, cuando nos hacemos este tratamiento por láser, desaparecen las hemorroides y nos puede dar tranquilidad o la hemorroide puede volver a aparecer en cualquier momento. A ver, la probabilidad de recidiva, que es que se reproduzca, existe como casi en cualquier cirugía, ¿no? Que existe que puede volver a pasar, pero es un porcentaje muy bajo. Es un porcentaje muy bajo y los beneficios que tiene son que la recuperación es mucho más rápida, que no duelen porque las hemorroidectomías clásicas es un procedimiento muy doloroso y en el tiempo. Pues esto aporta muchas ventajas y se puede repetir. Una curiosidad, ¿estos tratamientos, por ejemplo el del láser, lo cubren las aseguradoras privadas? No. Ese es el problema que tenemos. Las aseguradoras privadas cubren la hemorroidectomía clásica y no cubren... Esto al final requiere unas fibras y una tecnología que es bastante cara. Entonces, ni las privadas y en pocas públicas disponemos de ello. Claro. En algunas sí. Pero es efectivo. Pero es efectivo. Es muy efectivo, claro que sí. Bueno, luego tenemos la cirugía, como estaba comentando usted. Eso es. Y por último ya nos quedaría la cirugía. Sí. Que la cirugía es hemorroidectomía, quitar, extirpar toda la hemorroide. ¿Qué pasa? Que normalmente se quita y no se suele cerrar, se queda como una cicatriz, una herida grande, que encima está en una zona que no podemos evitar que sea sucia, que no podemos evitar que sea húmeda, y entonces pues la cicatrización cuesta más, duele más y tarda un tiempo. Ya por último, nos queda poco tiempo, pero claro, ¿qué cuidados hay que tener después de una cirugía de estas características? Porque evidentemente es una zona complicada y me imagino que delicada. Eso es. Pues con los tratamientos poco invasivos, la verdad que uno hace una vida normal. No requiere mucho tiempo, puede que con el láser moleste unos primeros 2-3 días, pero poco, pero no hay que hacer nada especial. Con la hemorroidectomía sí, porque al final es lo que digo, tenemos una herida abierta y lo importante es que esté limpia y lo más seca posible para que cicatrice cuanto antes. Bueno, yo no sé si se nos queda alguna cosa pendiente o alguna recomendación que quiera hacer con respecto a este asunto. Bueno, pues aunque pueda parecer pesada, digo que lo más importante es la alimentación, la hidratación y el hacer una vida saludable de deporte y no el sedentarismo. Y consultar cuanto antes, claro, que no les dé vergüenza, porque como os he contado hay tratamientos desde el inicio sin tener que llegar a la hemorroidectomía clásica y eso es lo más importante. Mejor prevenir. Mejor prevenir. Mejor prevenir, tratar. Desde luego que sí. Eso pues soy de Julián, doctora, proctóloga, gracias por darnos todas estas nociones de un asunto del que no se quiere hablar, pero hay que hablar y hay que tratar y hay que curarse las hemorroides porque son muy molestas y tener calidad de vida hoy por hoy es fundamental. Eso es. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias.